Yo la extrañaba, le confieso, porque cuando no viene Inés Capdevila, porque aprendo un montón con ella. Aparte que es un nivel de inteligencia y de elegancia pocas veces visto. Inés, buen día, Nación. ¿Cómo le va, niña? Buen día, ¿cómo anda? ¿Te Después de extrañabas, semejante Tony? introducción, no sé, voy a tener que romper el rating para No, lo estar hace a la siempre. altura. Quédese tranquila que lo hace siempre. Un placer verte, Inés. ¿Cómo andan? Bueno, empecemos a hablar de algo que me sorprendió. Un apagón en las estaciones de servicio de Irán y la mirada se posó sobre Israel. Exactamente, un apagón digital en el 70% de las estaciones de combustible de Irán. Y por supuesto, como siempre sucede que hay un ataque cibernético en la infraestructura básica de Irán, todas las miradas vuelven hacia Israel, que es una de las grandes potencias digitales del mundo y parte de la enorme tensión de esa guerra de baja de intensidad de que desde hace más de una década libran Israel e Irán tiene que ver con los ataques cibernéticos. De hecho, el programa nuclear de Irán hace unos 10 años aproximadamente fue prácticamente desbaratado con un virus introducido en esa infraestructura por Israel. Bien. Bueno, nos quedamos en Medio Oriente, aunque miramos el Mar Rojo, porque allí se creó una nueva flota para controlar lo que ocurre. Contanos qué ocurre allí. Exactamente, tiene que ver con el mismo conflicto del que venimos hablando. Israel, Irán, Israel, Hamas, Israel, otras organizaciones terroristas de Medio Oriente, Hezbollah. Dentro de esa gran guerra está un grupo del que ya habíamos hablado, una etnia, la etnia Utni. Que son los que durante mucho tiempo gobernaron en Yemen. Es una etnia que gobernó Yemen y hoy son una etnia rebelde. Ellos, como parte de su alianza con Irán, atacan muy progresivamente y con drones y misiles a Israel, obviamente desde la segunda semana de octubre, luego de la masacre de Hamas en Israel. Ahora, esa etnia atraca a los barcos que pasan ¿por dónde? El Golfo de Adén, el Mar Rojo, el Canal de Suez, Europa o viceversa, de Europa hacia Asia. El 15% del comercio mundial pasa por ese estrecho completamente estratégico para la economía global. Los hutis están atacando a los barcos que pasan ahí y las grandes navieras, por ejemplo, Maersk, Evergreen, la taiwanesa, han decidido salir de ahí para proteger sus cargas. ¿Qué implica eso, Luis? Y esto es lo más importante. El viaje desde Asia a Europa en el transporte de bienes de consumo, de granos o lo que fuere, o incluso petróleo, tarda unos 27 días. Eso es por ahí. Si se va por el Cabo de Buena Esperanza, que es el sur de África, tarda aproximadamente entre una semana y 10 días más. Eso aumenta todos los costos. ¿Eso qué implica? Inflación, nuevamente inflación global. Estas son las ramificaciones de esta nueva guerra entre Israel y Hamas. Bien, ¿qué opinión, Inés? Daba la impresión que la mediación de los Estados Unidos, la entrega de rehenes, iba a bajar la tensión y esto no ocurrió. Hay un intento para que esto suceda, pero digo, el avance de Israel sigue siendo muy potente. Sí, sigue siendo potente y también, digamos, los ataques de los que se llamaban los aliados proxy de Hamas y de Irán. Ahora, vuelve a encenderse un poquito la esperanza por los casi 120 rehenes con vida que quedan en manos de Hamas, porque hoy se están reuniendo representantes del gobierno de Qatar, representantes de la Mossad y de la CIA, que son básicamente los tres protagonistas que vienen negociando alto el fuego por rehenes. Puede llegar a suceder, las esperanzas no son tan altas como hace un mes y medio cuando comenzó la negociación para la liberación de los ya 100 rehenes que recuperaron la libertad. Ahora, la ofensiva, Luis, va a seguir y va a seguir con la misma intensidad que estamos siendo testigos en este momento, sobre todo ya en el sur de Gaza, luego de que el norte fuera arrasado el sur y los túneles. ¿Por qué? Porque lo que quiere el gobierno de Netanyahu es acabar por completo con la dirigencia de Hamas. Y la dirigencia de Hamas está bastante atomizada. Se calcula que hay entre unos 30 y 40 mil efectivos de Hamas, 1000 serían parte de esa dirigencia. Y hasta ahora, varían mucho los cálculos, pero hay entre 3000 y 6000 soldados de Hamas muertos, pero de la dirigencia muy pocos. Me detengo un segundo porque me interesa siempre tu mirada y tu información en lo que fue el fin de semana tan convulsionado con esta muerte de 3 rehenes israelíes que salieron con una bandera blanca a pedir
incluso uno de ellos de origen argentino y en hebreo, y sin embargo las tropas israelíes no los reconocieron y los mataron, y esto provocó una gran convulsión dentro de Israel, Inés, ¿no? Te diría que en lo que va de ya casi 70 días de esta guerra, ese fue uno de los hechos que a mí personalmente más me estremeció. ¿Por qué? Porque allí converge todo lo que está mal en este momento en Medio Oriente. Claro. Los rehenes en manos de Hamas, rehenes que desde el 7 de octubre viven las peores miserias escondidos quién sabe dónde. 3 de ellos que intentan recuperarse, pero la ofensiva israelí que está desviándose hacia lugares que el propio Estados Unidos, su mayor aliado, le dice, ojo, ahí no hay que ir porque estamos cerca de violar el derecho humanitario, los ataca y los mata. Es la señal de cómo se está desviando esta guerra y cómo cada vez va a ser más difícil volver atrás. Claro. Bueno, vayamos a otro hecho que es en Paraguay, un motín de características siniestras y cinematográficas, Inés. Exactamente, Luis. Esto sucedió ayer, se amotinaron en un motín de Asunción, en un penal cercano a Asunción. Lo que siempre sucede en los motines, obviamente estos grupos relacionados con los narcos en Paraguay, lo sabes, viene creciendo enormemente la presencia, sobre todo a través de los grupos que comandan el tráfico en Brasil y se están transformando en un gran holding regional. Ellos, parte de ese grupo, se levantó en armas en el motín y no solo se mataron entre ellos, sino que también atacaron a los guardias que los cuidaban. Bien, bueno, fenómenos naturales. Hoy veía en el diario lo que ocurrió en Islandia con un volcán, pero ahora nos ubicamos en China. ¿Qué ocurrió allí? Exactamente. Uno de los terremotos más fuertes en las últimas décadas en China, en Gansu, en el noroeste de China, unos 120 muertos, un terremoto de 5,9 en la escala de Richter. Ahora, ¿qué sucede? Son 120 muertos, pero las cifras siempre en China, sobre todo estos terremotos que dejan al desnudo la precariedad de ciertas estructuras en una China que creció enormemente en los últimos 30 años, no son muy confiables. Sucedió en 2008 con uno de los terremotos más feroces de este siglo en Sichuan, donde murieron 68.000 personas, en cifras oficiales otros 18.000 desaparecidos. Pero las organizaciones humanitarias, sobre todo aquellas que no son chinas, cifran ese número en números mucho más altos. ¿Por qué? Porque a China le cuesta mucho reconocer la verdadera dimensión de las tragedias naturales y cómo el Estado no logra enfrentarlas. Bueno, el último tema es una fantasía que a muchos nos pasa, que alguien se desborde cuando estamos volando, obviamente en un avión, y esto pasó. Y pasa cada vez más seguido, Luis. Sí. Esto sucedió en Medellín, en un vuelo que estaba por despegar hacia Miami. Un hombre de origen polaco que viaja muy frecuente de Miami a Medellín porque tiene allí en Medellín un juicio por la custodia de sus hijos con su exmujer colombiana. Se subió borracho al avión y empezó a insultar a sus compañeros de la fila en el avión. Luego entró la policía para retirarlo porque el comisario de a bordo le había pedido que se lo llevara por estar ebrio y empezó a atacar a los policías, a atacar a los pasajeros. Es un desborde, uno de los muchos que vemos cada vez más, pero también lo vemos cada vez más porque apenas sucede eso, todo el mundo saca, y lo ves allí en las escenas de este avión en Medellín, todo el mundo saca sus teléfonos y empieza a grabar. Claro. Totalmente. Inés, un placer. Lo tengo acá, Igualmente, Pancho, chicos, que va a coincidir conmigo. Explícame la elegancia de Inés Capdevila. Ese collar que te voy a robar, porque me gustaría... ¿Qué es una cadena azul? No me doy cuenta. Es una cadena, es italiano, es de tu país. Este me lo regaló mi mamá. ¿Está mal si la uso yo, Pancho? ¿Qué dice usted? No, yo creo que a ella le queda... No, a ella le queda... A ella que vivo, que vivo. Es verdad, lo dijiste bien, no se puede explicar con palabras. Es inefable la elegancia de Inés. Muy bien, ahí está. Mirá, se pone colorada. Pancho, no hace falta que te subas a ese tren, te lo pido por favor. Pero hasta el doctor Miguel Kigel, que ha venido, que tengo... Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Tengo muchas ganas de hablar con vos porque sé que, entre otras cosas, has estado con el ministro y aparte de una mirada muy interesante de la economía. ¿No es de una elegancia increíble lo de Inés Capdevila, Miguel? Seguro, seguro. ¿Viste? Ahí está. Basta, por favor. Me odias, ¿no? Pero me quedan 3 programas antes de irme de vacaciones, te lo voy a hacer todos los días a esto. ¿Sabelo? Creo que en uno de esos programas voy a estar ahí en el piso, así que... Prepárate. Te voy a prohibir. Te lo pido por favor que ahí no lo hagas. Un placer verte, Inés. Gracias, chicos. Gracias, que tengan buen martes. hasta luego. Manden mensajes. ¿No es la más elegante de toda la tele, la señora Inés Capdevila? Me odia. Ahora